Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima ayuda que te suscribas al canal porque me ayuda a seguir subiendo videos. Hoy vamos a hablar de un fármaco que recientemente ha sido presentado por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que dice tener unas gotitas milagrosas, un compuesto denominado Carbativir, con el cual presenta un 100% de efectividad para combatir el coronavirus. Vamos a hablar un poco de qué es esto y qué tanta razón tiene el presidente. ¿Qué es? Básicamente, sabemos que el Carbativir se encuentra presente en aceites esenciales, como por ejemplo de aquellos preparados de orégano o tomillo, o sea que estamos hablando de elementos de carácter natural, ¿sí? Es procedente de la medicina homeopática y básicamente hay diferentes elementos que se utilizan en la medicina homeopática que tienen un determinado fundamento científico y hay otros que no. En este caso estamos hablando de lo que es básicamente un aceite esencial que se utiliza principalmente para aromatizar ciertas comidas o también es utilizado para mejorar diferentes estatus emocionales. Está comprobado que es beneficioso para mejorar el estado emocional, ¿sí? Las personas que han consumido este medicamento han experimentado una mejoría desde este punto de vista. La pregunta es, ¿tiene alguna propiedad medicinal? Es decir, lo que está afirmando el presidente, ¿tiene algún fundamento científico? Bueno, llamativamente, hay estudios coreanos que afirman que podría tener efectos antibacterianos. De hecho, hay un estudio realizado en Corea que habla sobre la utilización de un aceite de orégano con rica cantidad en este elemento y que lo que favorece es la eliminación de la Escherichia coli en el tracto gastrointestinal. Obviamente yo realmente no he visto este estudio, sé que existe pero no lo he analizado, así que habría que afirmar la credibilidad del mismo, pero de todas maneras estaría hablando de que tiene una propiedad antibacteriana. Ahora la pregunta es, ¿tiene un efecto antiviral? Es decir, ¿hay un fundamento científico o un estudio que afirme que efectivamente el Carbativir puede combatir algún virus? En este caso, el coronavirus, como lo está vendiendo el presidente Maduro. Bueno, efectivamente no hay ningún tipo de estudio que avale esta conducta o que avale que el Carbativir tenga alguna propiedad antiviral, por lo que sería, digamos, algo totalmente falso el hecho de que podría ser un antiviral efectivo para el tratamiento del coronavirus. Es decir, que en términos sencillos esto resultaría una fake news. Espero que les haya gustado el video. Nunca olvidar que debes consultar siempre a tu médico antes de tomar cualquier fármaco que aparezca en los medios, porque puede suceder que sea un fármaco inocuo, como el Carbativir, que hasta ahora, digamos, no presenta ningún tipo de efecto secundario, pero también puede suceder que se propague o se promulgue el uso de dióxido de cloro con los diferentes efectos adversos negativos y fatales que puede producir este compuesto. Gracias por mirar el video. Si puede ser una suscripción, te lo agradecería. Si darle un me gusta al video y compartirlo me ayuda muchísimo para seguir divulgando este tipo de información. No te olvides de compartirlo. Muchísimas gracias. Y cualquier pregunta que tengan acerca del coronavirus o los fármacos nuevos que aparezcan, estoy a disposición.